Estuvimos emboscados detrás del montículo durante casi una hora. Luego escuchamos pasos a lo lejos. Un grupo de personas vestidas con harapos y armadas caminaba hacia la estación de suministros. Había una docena de ellos, todos con aspecto amenazador. Eran las fuerzas rebeldes con las que se había contactado Wen Ziyao. Llegaron a la entrada de la estación. Se detuvieron. El líder era un hombre con la cara llena de cicatrices. Miró a su alrededor. Le dijo en voz baja a su compañero: tengan cuidado. Ese chico Fuxinian no es fácil. Wen Ziyao dijo que solo son 5. Y no tienen muchos suministros. Acabemos rápido. Cogemos el agua y nos vamos. Esbocé una sonrisa fría. Wen Ziyao les había contado todo, sin duda. Les hice una seña a los 4 supervivientes. Hice un gesto, indicándoles que se prepararan. A la espera de mi orden. Para salir de inmediato. El de las cicatrices y los suyos. Apenas entraron en la estación. Grité fuerte. A por ellos. Salimos los 5 de detrás del montículo. Nos lanzamos contra los rebeldes. Les pillamos desprevenidos. Los tomamos por sorpresa. Se armó un caos. Me abalancé. Golpeé a un rebelde en la cabeza con un palo. Lanzó un grito. Cayó al suelo. Los demás supervivientes no se quedaron atrás. Agitaron sus palos y piedras. Entablaron un feroz combate con los rebeldes. Con las habilidades de supervivencia y combate de mi vida pasada. Me movía entre la multitud. Cada golpe acertaba en los puntos débiles del enemigo. Pronto, derribé a varios enemigos. Al ver esto, el de las cicatrices bramó de furia. Blandiendo su machete se lanzó hacia mí. Fuxinian. ¿Te atreves a traicionarnos? Esquivé su machete girando y le golpeé la rodilla con un bastón. Cayó de rodillas. Aproveché para patearle el pecho. Escupió sangre y ya no pudo levantarse. Los demás rebeldes, al ver que su líder había caído, entraron en pánico e intentaron huir, pero los bloqueamos. En poco tiempo los derrotamos a todos y capturamos a varios. En el cuerpo del hombre de la cicatriz encontré una carta escrita por Wen Ziyao para ella. Soy Fuxinian, me estoy muriendo. En la prisión del oasis. La arena se filtra por las grietas de la ventana de hierro. Los buitres picotean mi cuerpo. Y quien me mató fue mi esposa, Wen Ziyao, a quien di mi corazón. Esa que se cubre con una apariencia dulce, esa zorra que ataca mis puntos débiles. Entre la niebla de la conciencia la veo con un vestido limpio, tomada del brazo de Shen Xinxi, rodeada de aduladores en el oasis, con una sonrisa dulce que ciega, y yo apenas respiro esperando pudrirme en esta arena. Abrí los ojos de repente, sudando frío por todo el cuerpo. Miré hacia abajo y tenía 2 pases para el oasis en la mano. Mi cuerpo intacto aún tenía rasguños. Me quedé atónito. Me di cuenta, he renacido. Volví al día en que robé el pase en el mercado negro. Ninguna tragedia ha comenzado aún. Las imágenes de mi vida pasada pasan rápido. Ese día, todos en el mercado negro peleaban por los pases. Yo robé 2 lleno de alegría. Fui a buscar a Wen Ziyao y le dije que estábamos salvados, pero ella tomó los pases y se los dio a Lin Zhao, que sostenía a un niño y suplicaba, y con los ojos rojos me llamó egoísta. Dijo que los niños son el futuro. No me resigné. Volví al mercado negro a robar. Alguien me golpeó en la cabeza con un puñetazo y me quedé sordo de un oído. Me tapé la herida y fui a buscarla. Pero ella acarició mi herida, y con voz suave me acusó de haberle robado la esperanza de vivir a otros. Después, caminamos hacia el oasis. Nos encontramos con 3 bandidos del desierto, con cicatrices, que robaban suministros. Iban a torturarme. Me volví y le supliqué, pero ella retrocedió asustada. Fingió suplicar por mí y observó con indiferencia todo el tiempo. Recibí 5 cuchilladas, pero maté a los bandidos. Ella, en cambio, se agachó y lloró. Dijo que los bandidos solo querían dinero, que no debía haberlos matado. Al llegar al oasis, El señor Zhang me denunció por haber matado a los bandidos a propósito. Supliqué a Wen Ziyao que testificara para demostrar que me defendía. Pero ella se negó, insistió en que había matado a propósito. Finalmente, me encerraron en prisión y terminé al borde de la muerte como ahora. respiro hondo. Aprieto el pase, la confusión en mis ojos se desvanece. Solo queda el frío. El sufrimiento de mi vida pasada. La traición de mi vida pasada. No lo soportaré más. No muy lejos. Wen Ziyao me mira con ternura. Lo sé muy bien, ella está planeando quedarse con el pase otra vez. Quiere salvar a Lin Zhao y hacerse la buena, tal como esperaba. Ella se acerca y dice con voz suave: Xinian, mira a Lin Zhao con el niño allí, qué lástima nuestro pase. Me giro para evitar su mano con tono frío. Mi pase, no es asunto tuyo ni de nadie. Veo su sonrisa congelarse, sus ojos llenos de asombro. No le hago caso, solo aprieto el pase en esta vida. Voy a sobrevivir. Y también haré que Wen Ziyao pague el precio que debe pagar. En el planeta desierto, el día te derrite. La arena te raspa los ojos y duele. Un sorbo de agua vale más que la vida. Agarro medio trapo roto y lo pongo frente a mi cara. Miro fijamente el cubo de agua no muy lejos. Wen Ziyao se esconde completamente detrás de mí, haciendo que yo solo luche contra todos los enemigos. Un grupo de supervivientes se acerca. El chico líder agita un palo y me grita: sé listo. Entrega el agua. No dije ni una palabra. Agarré una piedra del suelo y me lancé. Golpeo puños en la cara. Me cortaron el brazo. Los granos de arena se incrustan y duelen hasta el alma. Yo tampoco retrocedí ni un paso. Estábamos en plena pelea, sin tregua. De repente,
Escucho los sollozos de Wen Yiyao detrás de mí. Xinian, deja de pelear. Se lanza y tira de mi brazo. Las lágrimas caen a raudales. No tengo sed. De verdad. No te lastimes, ¿vale? Son muchos. No podemos enfrentarlos. Justo después, alguien me empuja fuerte en la espalda baja. La fuerza fue repentina e inesperada. Tropecé hacia adelante y caí sobre la arena. Me raspé el codo, perdiendo mucha piel. La arena ardiente se pega a la herida. El dolor me hizo jadear. Me apoyo en la arena y me levanto lentamente. Giro la cabeza para mirarla. Todavía llora, ojos enrojecidos. Pero claramente vi en sus ojos un asomo de orgullo apenas perceptible. Finge muy bien. Igual que en la vida pasada. El líder sigue gritando. Recojo una piedra del suelo. Aprieto los nudillos hasta que se ponen blancos. Mi mirada es tan fría que podría congelar a alguien. En esta vida, no la protegeré más. Wen Yiyao, me debes. Me debes esa vida. Voy a cobrármelo poco a poco, con intereses. Primero, me deshago de estos desgraciados. Luego ajustaré cuentas con ella. Respiro hondo. Primero hay que quitar el agua. Lo clave es estabilizar la situación. El chico que iba al frente volvió a cargar con un palo. Me aparto a un lado. Le devuelvo un pedrusco en la rodilla. Cae de rodillas en la arena, gritando de dolor. Los demás, al verlo, se acobardaron a medias. No los rematé. En el fin del mundo, nadie la tiene fácil. Me acerco, cojo el cubo de agua y se lo doy a los dos supervivientes de buen corazón que iban detrás. Ellos me han seguido todo el camino sin jugármela nunca. Bebedlo entre los dos, ahorrad. Detrás de mí, el llanto de Wen Yiyao se detiene un instante. De reojo veo su sorpresa y disgusto, que al momento se vuelven a transformar en debilidad. Se acerca, me tira de la manga. Su voz sigue siendo suave. Xinian, ¿por qué les has dado el agua? Nosotros también la necesitamos. Tienes el brazo herido. De repente, la aparto de un manotazo. Mi tono es gélido. Si quieres beber, búscatelo tú. Al apartarla, tambalea. Tiene los ojos más rojos, pero no se atreve a decir nada. Sin querer, recuerdo mi vida anterior. Antes del apocalipsis, yo era ejecutivo en una empresa. Ella era mi becaria. Torpe, me daba pena, la cuidaba en todo. Incluso la ascendí sin merecerlo. Llegó el apocalipsis. Renuncié a escapar para huir con ella. Le di la poca comida y agua que tenía, pasando hambre y heridas de buena gana. Pero al final, solo obtuve su traición y sus calumnias. Morí en la cárcel, sin dejar ni rastro. Siento un nudo en el pecho. No es dolor, es desengaño. Miro a la mujer que finge lástima, y mi decisión de vengarme se afianza. Encontramos una ladera al resguardo del viento para descansar. Los dos supervivientes me compartieron un poco de agua. No me anduve con vueltas. Bebí un par de sorbos. La sensación de ardor en la garganta se alivió un poco. Wen Yiyao estaba sentada no muy lejos. Sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando, con resentimiento y descontento, pero nunca se atrevió a acercarse. El viento soplaba arena amarilla, golpeando la cara con chasquidos. Cerré los ojos. Las imágenes de mi vida pasada que me causaban un dolor insoportable, volvieron a aparecer claramente ante mis ojos. Fue medio año después del comienzo del apocalipsis. Encontramos un campamento temporal. Accidentalmente descubrí que Wen Yiyao se comunicaba en secreto con el enemigo exterior, sosteniendo la lista de suministros de nuestro campamento. En ese momento, temblaba de ira. Fui a confrontarla. Pero ella lloraba como una flor de peral bajo la lluvia, diciendo que estaba siendo coaccionada. Que temía que yo resultara herido. Y por eso tuvo que ceder. Una vez más, mi corazón se ablandó. Al ver su aspecto frágil, al final, no pude reprenderla. Solo le advertí que no volviera a tener contacto con el enemigo exterior. Ahora que lo pienso, era tan estúpido que no tenía remedio. Sus lágrimas siempre fueron una herramienta para engañarme. No pasó mucho tiempo. El campamento fue atacado por bandidos. Los suministros fueron saqueados por completo. Y varios supervivientes resultaron gravemente heridos. Después, Wen Yiyao, delante de todos, me acusó falsamente de haber revelado la ubicación de los suministros, diciendo que conspiraba con el enemigo exterior, por interés propio, sin importarle la vida de los demás. No pude defenderme. Los supervivientes a los que había protegido, uno tras otro, con desprecio y odio me miraban. Nadie quiso creerme. Al final, bestias anormales asediaron el campamento. Wen Yiyao, aprovechando el caos, se acercó a mí sonriendo, y me susurró al oído. Fu Xinian, gracias por tu cuidado durante este medio año. Tu valor de utilidad termina aquí. Apenas terminó de hablar, me empujó bruscamente. Perdí el equilibrio. Caí en medio de las bestias. Un dolor agudo me envolvió al instante. Vi su espalda mientras se daba la vuelta y huía. Mi corazón se llenó de desesperación y arrepentimiento. Finalmente, gravemente herido. Sobreviví de milagro. Xinian. La voz de Wen Yiyao llegó de repente. Se acercó con medio vaso de agua, y me lo ofreció. Sé que todavía estás enojado. Me equivoqué. Bebe un poco de agua. No te castigues a ti mismo. Abrí los ojos. Miré el agua en su mano. Con una mirada gélida y penetrante. Levanté la mano y derribé el vaso. Vete lejos. Me das asco. Ella se asustó por mi reacción. Dostra. Las lágrimas cayeron al instante, pero solo pudo morderse el labio. Y se retiró con resentimiento. No había descansado mucho cuando el cielo cambió de repente. La arena volaba por todas partes.
El viento se hacía más fuerte aullando como si quisiera llevarse a la gente. Sentí un nudo en el estómago. Mierda, es una tormenta de arena. En mi vida anterior. En este momento fue esta misma tormenta de arena la que se llevó a 3 supervivientes y los pocos suministros que nos quedaban. Rápido, síganme. Me levanté de inmediato y grité a los supervivientes que estaban cerca. Wencillao se puso pálida del miedo. Se abalanzó y me agarró del brazo con fuerza con voz entrecortada. Xinian, tengo miedo, llega la tormenta. ¿Vamos a morir? No me abandones. Tenía las manos heladas y me apretaba el brazo hasta dolerme. Con esa mirada de pánico parecía tan indefensa. En mi vida anterior la habría abrazado fuerte, consolado y protegido con todas mis fuerzas. Pero ahora solo me da asco. La aparté sin inmutarme con tono frío. Si tienes miedo, sígueme. No te quedes atrás. Ella retrocedió unos pasos tambaleándose con una chispa de asombro en los ojos. Seguramente no esperaba que la tratara así. No le hice caso y corrí con los supervivientes hacia una hendidura rocosa cercana. Era el único lugar donde refugiarnos. Apenas nos metimos en la hendidura cuando la tormenta de arena arreció por completo. La arena golpeaba las rocas con un sonido estridente. Afuera no se veía ni la mano. Todos contenían la respiración del miedo. Solo Wencillao de vez en cuando me miraba a escondidas con cierta malevolencia en la mirada, aunque lo disimulaba bien. La tormenta duró toda la tarde y no amainó hasta el anochecer. Cayó la noche, la temperatura en el desierto bajó drásticamente, un viento helado. Todos estaban tan cansados que se durmieron. Yo me apoyé en la roca sin nada de sueño, planeando en silencio. El camino siguiente no es un lugar para quedarse. Hay que encontrar un campamento seguro a largo plazo. Recuerdo de mi vida anterior yendo hacia el oeste. Hay un campamento rocoso oculto, de terreno escarpado, fácil de defender y difícil de atacar, y además tiene algo de agua subterránea suficiente para que sobrevivamos unos cuantos, pero allí suelen aparecer bestias extrañas. Es muy peligroso. A la mañana siguiente, apenas amanecía, desperté a todos y anuncié que íbamos hacia el oeste. Para buscar un nuevo campamento. Los sobrevivientes confiaban en mí. Nadie objetó, solo Wencillao. Frunció el ceño y murmuró. El oeste está tan lejos y tenemos que atravesar zonas infestadas de bestias. Es demasiado peligroso. No le hice caso, recogí las cosas y partimos con todos. Yo iba al frente, con un grueso bastón en la mano, siempre alerta a los ruidos alrededor. En mi vida anterior, me topé aquí con bestias de bajo nivel. Son rápidas, no muy agresivas, pero numerosas y con un descuido te muerden. Caminamos como 2 horas. De repente, oímos unos aullidos delante. Me detuve de inmediato y grité a todos, rápido, agachaos. No hagáis ruido. Son bestias de bajo nivel. Todos se agacharon al instante sin atreverse a respirar. Solo Wencillao, temblando de miedo, se encogió detrás del grupo con el rostro pálido como el papel. Varias bestias cubiertas de pelo negro, con aspecto de lobos, se acercaron con mirada feroz mirando hacia nosotros. Apreté el bastón en mi mano y dije en voz baja, no tengáis miedo, no son muy agresivas. Seguid mis instrucciones. 2 personas a la izquierda, venid conmigo a contenerlas. 2 a la derecha. Aprovechad para rodearlas por detrás. Atacad sus puntos débiles. Todos actuaron según mis órdenes. Me abalancé y golpeé a una bestia en la cabeza con el bastón. Lanzó un alarido y se dio la vuelta para huir. Aproveché para patearla en el vientre. Cayó al suelo, forcejeó un par de veces y se quedó quieta. Las otras bestias, al ver a su compañera derribada, se asustaron e intentaron huir, pero fueron bloqueadas por los otros sobrevivientes. En poco tiempo las hicimos retroceder a todas. Todos suspiraron aliviados y me agradecieron uno tras otro. En sus miradas hacia mí había más admiración. En ese momento, Wencillao salió de detrás del grupo y se acercó rápidamente a mi lado, agarrándome del brazo con tono ansioso. Xinian, ¿estás bien? ¿Estás herido? Menudo susto me has dado. He estado preocupada por ti. De repente, aparté su mano bruscamente con tono frío y la desenmascaré delante de todos. ¿Preocupada por mí? Cuando aparecieron las bestias te escondiste detrás del grupo sin atreverte a asomar la cabeza. Ahora que las bestias han sido derrotadas sales a fingir que te preocupas. Wencillao, ¿no puedes ser un poco original? Siempre la misma cantinela. ¿No te cansas? Su rostro se sonrojó al instante y luego se puso pálido. Ella estaba tan avergonzada que quería hundirse. Los sobrevivientes también se dieron cuenta y sus miradas hacia Wencillao tenían más sospechas. Después de repeler a las bestias extrañas caminamos otra hora. Finalmente llegamos al campamento de rocas de mis recuerdos de vidas pasadas. Efectivamente, es igual que en mi memoria, escondido y seguro. Alrededor hay rocas altas, en medio hay un claro plano. En una esquina hay un manantial subterráneo. Aunque el caudal no es grande, pero es suficiente para que bebamos varios. Todos estaban muy emocionados, dejaron lo que tenían en las manos y empezaron a limpiar el campamento. Antes era ejecutivo de una empresa. Mi capacidad de planificación era bastante buena. Inmediatamente asigné tareas a todos. 2 personas a limpiar el claro y montar tiendas sencillas, 2 a reforzar la valla de rocas y construir fortificaciones, y otras 2 personas me siguieron para recoger ramas secas y piedras para preparar fuego y cocinar y también vigilar el manantial. Todos cumplían con su función trabajando ordenadamente. Solo Wencillao estaba de pie a un lado sin saber qué
hacer ni ayudaba ni hablaba. Solo me miraba con una mirada sombría. Sabía que era porque ya no le obedecía en todo, estaba insatisfecha, pero no podía hacer nada. Trabajamos toda la tarde, el campamento finalmente tomó forma. Las tiendas sencillas estaban montadas, las fortificaciones estaban reforzadas. Habíamos recolectado suficientes ramas y piedras, la hoguera se encendió, el calor disipó el frío del desierto. Repartí las pocas provisiones que habíamos recolectado. Todos se sentaron alrededor de la hoguera riendo y hablando. El ambiente se relajó un poco. Cosa rara. En ese momento, Wen Jiyao se agachó de repente y se puso a llorar. El llanto se hizo más fuerte atrayendo la atención de todos. Buah, Xinian, ¿es que ya no me quieres? ¿Acaso me odias? Ella, mientras lloraba, me miraba. Antes no eras así, antes siempre me cuidabas bien, pensabas en mí para todo. Pero ahora eres tan frío conmigo y me humillas en público. Ella, mientras lloraba, contaba sus injusticias y mencionaba deliberadamente cómo la cuidaba antes, intentando aprovechar la compasión de los sobrevivientes para llamar la atención y dañar mi imagen ante todos. Sé que soy torpe, que no sé hacer nada bien, pero de verdad no tengo malicia. Solo quiero estar bien contigo. Xinian, por favor, no me trates así. Varias supervivientes de corazón blando efectivamente se conmovieron, se acercaron a consolarla y se volvieron para persuadirme. Hermano Fu, la señorita Wen no lo tiene fácil, ya no la hagas sufrir, cuídala un poco más. Miro la apariencia hipócrita de Wen Jiyao y me río fríamente por dentro. Pero en el rostro mantengo la calma. El lamento de Wen Jiyao, efectivamente, tuvo algún efecto. En los días siguientes, siempre había algunos supervivientes de buen corazón que de vez en cuando me aconsejaban que la cuidara más. Alguien incluso le daba en secreto raciones y agua. Al ver esto, Wen Jiyao se volvió más arrogante, y fingió ser aún más débil. De vez en cuando suspiraba frente a todos, insinuando que yo la trataba mal. Yo no le hice caso, la dejé hacer. Hasta que un día, todos estábamos sentados alrededor de la fogata discutiendo la distribución de agua y raciones. Wen Jiyao empezó a hacerse la víctima otra vez y dijo a todos: Sé que los suministros son escasos ahora, no me atrevo a pedir más. Pero soy débil, a veces no aguanto la sed, quiero un sorbo más de agua, y Xinian no quiere darme. Antes de que terminara de hablar, yo hablé, con un tono tranquilo, pero con una fuerza incuestionable. ¿Un sorbo más de agua? Wen Jiyao, ¿olvidas tu vida pasada? Encontramos un barril de agua, aprovechando que no miraba. Te bebiste más de la mitad a escondidas, y vertiste el resto en la arena, diciendo que no tenías sed. Luego te quejaste con los enemigos de que yo te maltrataba y no te dejaba beber. No fui muy directo. Después de todo, aún no hay pruebas concluyentes. Solo mencioné sutilmente detalles de la vida pasada. Pero esta frase dejó atónitos a todos los supervivientes presentes. Todos se giraron para mirar a Wen Jiyao con miradas llenas de sospecha. El rostro de Wen Jiyao se volvió pálido al instante, su mirada estaba confundida. Y replicó instintivamente: yo no hice eso. Xinian, ¿qué tonterías estás diciendo? Nunca he hecho algo así. Su voz temblaba un poco, claramente insegura. La máscara en su rostro mostró su primera grieta. Si digo tonterías o no, tú lo sabes muy bien. La miré con tono frío. En el apocalipsis, los suministros son escasos. Cada sorbo de agua, cada ración de comida, todos los consiguen arriesgando sus vidas. No son para que hagas la víctima y consigas compasión. Si vuelves a desperdiciar suministros o a sembrar discordia aquí, no te quejes si soy severo y te echo del campamento. Wen Jiyao se quedó sin palabras, bajó la cabeza, con lágrimas en los ojos, pero no se atrevió a llorar, ni a replicar. Los supervivientes que antes me aconsejaban con compasión también se callaron. Sus miradas hacia Wen Jiyao se volvieron más cautelosas y llenas de aversión. Aunque eran bondadosos, no eran tontos. Podían ver que Wen Jiyao no era tan débil e inocente como aparentaba. Sabía que esto era solo el comienzo. Poco a poco iba a romper su máscara para que todos vieran su verdadera cara y la dejaran sola y abandonada. Los días pasaban uno tras otro. La vida en el campamento se estabilizaba poco a poco, pero la escasez de agua se volvía cada vez más grave. El caudal del manantial subterráneo disminuía cada vez más. Cada uno solo podía beber un pequeño sorbo de agua al día, apenas para sobrevivir. Si esto sigue así, en pocos días, nos enfrentaremos a una crisis de agua. Reuní a todos para una reunión. Y expuse mi idea. Ahora el agua es cada vez más escasa. Debemos encontrar una nueva fuente de agua lo antes posible. En mi vida anterior, recuerdo que hacia el sur hay un puesto de suministros abandonado. Antes era un punto de abastecimiento militar. Debería tener agua almacenada. Planeo llevar a algunos jóvenes y salir mañana al amanecer para buscar agua en el puesto. Los demás se quedarán en el campamento, custodiarán el campamento y reforzarán las defensas. Todos estuvieron de acuerdo y se ofrecieron voluntarios. Querían venir conmigo. Justo en ese momento, Wen Jiyao habló de repente. Su tono denotaba preocupación. Xinian, yo también quiero ir contigo. El sur está tan lejos, y hay muchos peligros desconocidos. Me preocupas. Quiero acompañarte. Aunque no pueda ayudar mucho, podré cuidarte a tu lado. La miré, y me reí por dentro con desprecio. ¿Acompañarme? ¿Cuidarme? Lo que realmente planea, lo sé mejor que nadie.
Quiere aprovechar para ir con nosotros al puesto de suministros, confabularse en secreto con el enemigo exterior, y robarnos el agua que encontremos. Incluso podría intentar matarme en el camino, repitiendo la tragedia de mi vida anterior. En mi vida anterior, la llevé a buscar suministros, y ella contactó en secreto con el enemigo, lo que provocó una emboscada. Nos robaron los suministros, y varios supervivientes murieron. Y ella, se fue con el enemigo. Antes de irse, no dudó en acusarme de traición. Mantuve la compostura. Y la rechacé con tono tranquilo. No hace falta. El camino es peligroso. Eres débil. Si vienes con nosotros, solo nos retrasarás. Quédate en el campamento, será más seguro. El rostro de Wen Ziyao se ensombreció al instante. Sus ojos mostraron un destello de rencor. Pero lo disimuló rápidamente. Y fingió estar ofendida. Xinian, de verdad puedo cuidarme sola. No seré una carga. Déjame ir contigo. Ya te lo he dicho, no. Mi tono fue firme, sin lugar a discusión. Quédate en el campamento. Pórtate bien. No causes problemas. De lo contrario, cuando vuelva, te echaré del campamento. Ella, al ver mi mirada fría, supo que hablaba en serio. No se atrevió a insistir. Solo pudo morderse el labio, bajar la cabeza y aceptar con resentimiento. Podía sentir que su odio se volvía más profundo, pero no me importa. Con tal de desenmascarar sus artimañas y evitar que su plan tenga éxito, por más que me odie, no servirá de nada. Esa noche, elegí a 4 sobrevivientes fuertes y astutos, para ir conmigo a la estación de suministros. Empacamos rápidamente, preparamos suficientes palos y piedras, y algo de comida y agua. Quedamos en salir antes del amanecer. Caía la noche, todos dormían. Me levanté en silencio. Fui a un rincón del campamento, me apoyé en una roca y observé atento los alrededores. Sabía que Wen Ziyao no se rendiría fácilmente. Seguro contactaría a enemigos externos. Para contarles la ubicación del depósito. Y el número de personas y recursos de nuestro grupo, acordarían apoderarse del agua. Efectivamente, al poco tiempo, vi una figura delgada salir sigilosamente del campamento y adentrarse en el desierto. Era Wen Ziyao. Llevaba una chaqueta vieja, cabizbaja, caminando rápido, mirando atrás de vez en cuando, temiendo ser descubierta. No la seguí de inmediato, solo observé su espalda hasta que desapareció entre la arena. Ya me esperaba esto, así que me preparé con antelación. Desperté a los 4 sobrevivientes, les conté en voz baja lo de Wen Ziyao y mi plan. Saldremos antes, rodearemos el depósito y emboscaremos allí. Los enemigos que contactó seguro nos esperan cerca del depósito. Entonces, cuando menos lo esperen, los atacaremos por ambos lados, y seguro los rechazaremos. Además, les quitaremos sus recursos y tendremos pruebas de su conspiración. Los 4 asintieron, confiaban plenamente en mí. Me siguieron de inmediato, recogieron sus cosas y salieron del campamento en silencio, partiendo antes de tiempo. Caminábamos rápido, todo el camino manteniéndonos alerta. Evitamos varias zonas con bestias, dirigiéndonos hacia el depósito. Tras unas 6 horas, llegamos cerca del depósito. Era una casa abandonada, cubierta de maleza y arena. Parecía llevar mucho tiempo abandonada. Seguí el plan, rodeamos el depósito y encontramos un terraplén oculto para tender la emboscada. Nos agachamos detrás, conteniendo la respiración, observando atentos los alrededores. Sabía que los enemigos llegarían pronto, y Wen Ziyao vendría con ellos, o estaría cerca esperando ver el espectáculo. El sol se alzaba, la arena ardía, y nosotros, agachados, sudando a mares, sin atrevernos a movernos. Apreté el palo en mi mano, con mirada fría, pensando, Wen Ziyao, tu fin está cerca. Hoy haré que tú y tus cómplices paguen el precio. Estuvimos emboscados detrás del montículo durante casi 1 hora. Luego escuchamos pasos a lo lejos. Un grupo de personas vestidas con harapos y armadas caminaba hacia la estación de suministros. Había una docena de ellos, todos con aspecto amenazador. Eran las fuerzas rebeldes con las que se había contactado Wen Ziyao. Llegaron a la entrada de la estación. Se detuvieron. El líder era un hombre con la cara llena de cicatrices. Miró a su alrededor. Le dijo en voz baja a su compañero, tengan cuidado. Ese chico Fu Xinian no es fácil. Wen Ziyao dijo que solo son 5. Y no tienen muchos suministros. Acabemos rápido. Cogemos el agua y nos vamos. Esbocé una sonrisa fría. Wen Ziyao les había contado todo, sin duda. Les hice una seña a los 4 supervivientes. Hice un gesto, indicándoles que se prepararan. A la espera de mi orden. Para salir de inmediato. El de las cicatrices y los suyos. Apenas entraron en la estación. Grité fuerte. A por ellos. Salimos los 5 de detrás del montículo. Nos lanzamos contra los rebeldes. Les pillamos desprevenidos. Los tomamos por sorpresa. Se armó un caos. Me abalancé. Golpeé a un rebelde en la cabeza con un palo. Lanzó un grito. Cayó al suelo. Los demás supervivientes no se quedaron atrás. Agitaron sus palos y piedras. Entablaron un feroz combate con los rebeldes. Con las habilidades de supervivencia y combate de mi vida pasada. Me movía entre la multitud. Cada golpe acertaba en los puntos débiles del enemigo. Pronto, derribé a varios enemigos. Al ver esto, el de las cicatrices, bramó de furia. Blandiendo su machete se lanzó hacia mí. Fu Xinian. ¿Te atreves a traicionarnos? Esquivé su machete girando y le golpeé la rodilla con un bastón. Cayó de rodillas. Aproveché para patearle el pecho.
Escupió sangre y ya no pudo levantarse. Los demás rebeldes, al ver que su líder había caído, entraron en pánico, intentaron huir, pero los bloqueamos. En poco tiempo los derrotamos a todos y capturamos a varios. En el cuerpo del hombre de la cicatriz encontré una carta escrita por Wen Ziyao para ellos. En la carta detallaba el número de nuestro equipo, los suministros y la ubicación del depósito. Acordaron reunirse aquí para apoderarse de la fuente de agua, incluso acordaron, después de lograrlo, eliminarme juntos. Esta es la prueba de la conspiración de Wen Ziyao con el enemigo. Recogimos nuestras cosas y con los suministros y la carta capturados nos dirigimos al campamento. Al llegar al campamento, Wen Ziyao ya esperaba en la entrada. Al vernos regresar, un destello de pánico cruzó su rostro, pero rápidamente aparentó calma. Se acercó rápidamente con tono ansioso. Xinian, han vuelto. ¿Qué tal? ¿Encontraron la fuente de agua? ¿Tuvieron problemas en el camino? ¿Los rebeldes aparecieron? Mirándola fingir calma, esbocé una sonrisa fría. Levanté la carta en mi mano con tono gélido. ¿Tú qué crees, Wen Ziyao? La carta que escribiste a los rebeldes la encontré. ¿Crees que tu complot podría tener éxito? Viendo a Wen Ziyao desconcertada y asustada, no dije nada más. Guardé la carta en mi pecho y entré al campamento. Quiero mantenerla con vida, para ver qué más puede hacer. Todavía no tengo suficientes pruebas, solo esta carta. No es suficiente para arruinarla por completo. Esperaré a que cometa más errores y la clavaré en el poste de la vergüenza de una vez. Los días siguientes, aparentemente la ignoré, como si realmente no sospechara de ella, pero en secreto, vigilaba cada uno de sus movimientos. Incluso hice que 2 supervivientes de confianza la siguieran en secreto, registrando sus pasos. Wen Ziyao al principio estaba nerviosa, cuidaba cada paso cada día, temerosa de que la desenmascarara de repente, pero después de unos días, al ver que yo no hacía nada, y no mencionaba la carta, poco a poco se tranquilizó. Incluso empezó a inquietarse de nuevo. Podía verlo. No soportaba estar aislada. No soportaba quedarse en este campamento rocoso y estéril. Siempre buscaba una oportunidad para escapar, encontrar a alguien que la apoyara. Efectivamente, no pasó mucho tiempo cuando llegó una noticia al campamento. Un grupo de comerciantes que iban al oasis ecológico pasaría por la carretera desértica cercana. El oasis ecológico es una de las pocas tierras puras en el planeta desierto, con agua y comida y defensas seguras. Es un lugar al que todos los supervivientes aspiran, y esos comerciantes, todos tienen recursos, y poseen muchos suministros. Cuando Wen Ziyao se enteró, se le iluminaron los ojos, y mostró una emoción apenas contenida. Sonreí con desprecio para mis adentros. Sabía que no dejaría pasar esta oportunidad. Efectivamente, empezó a arreglarse con esmero, lavando su vieja chaqueta una y otra vez, y pidió prestada una goma de pelo usada a otro superviviente para atarse el cabello. Se hacía la débil, la lastimera y la encantadora, y cada día se escabullía al cruce donde pasaban los comerciantes a esperar. A veces esperaba a mediodía, bajo el sol abrasador, entre nubes de arena. No le importaba, solo tenía en mente sus planes para el futuro. No la detuve. Solo hice que los supervivientes que la seguían registraran cada uno de sus movimientos. Todo esto será prueba para desenmascararla más adelante. Tenía muy claro que su objetivo eran esos comerciantes. Quería, con su disfraz, ganarse la compasión de los comerciantes, para que la llevaran al oasis ecológico, e incluso casarse con una familia de comerciantes, y escapar así del sufrimiento del apocalipsis. Pero olvidó que los que son comerciantes en el apocalipsis son todos muy astutos. ¿Cómo iba a engañarlos con sus pequeñas artimañas? Seguí observando en secreto, esperando el momento oportuno. Quería verla caer paso a paso en su propia trampa, verla desde la cima de la esperanza, hundirse en el abismo de la desesperación. Esto es solo el comienzo de su pago por sus pecados. Wen Ziyao esperó en la intersección 3 días enteros. Finalmente, llegó la caravana de comerciantes. Esa mañana temprano, recibí noticias de un superviviente. Dijo que la caravana ya había partido. Pasarían por esa intersección dentro de 1 hora aproximadamente. Yo la seguí en secreto. Me escondí detrás de una duna cercana, observando la actuación de Wen Ziyao. Había encontrado una piedra de antemano, y se sentó junto a ella. Se raspó el brazo a propósito para hacerse una pequeña herida. Se untó un poco de arena amarilla en la cara. Parecía desaliñada y lastimosa. Al ver la silueta de la caravana a lo lejos, inmediatamente ajustó su expresión. Se le enrojecieron los ojos y las lágrimas cayeron. Su llanto no era fuerte, pero lo suficientemente llamativo. La caravana llegó a la intersección y, como esperaba, se sintió atraída por sus llantos. El comerciante líder era un hombre de mediana edad, de aspecto refinado y educado, pero con una mirada penetrante. Claramente, no era alguien con quien meterse. Se detuvo y le dijo a su subordinado: «Ve a ver quién está allí». Un subordinado se acercó y le preguntó a Wen Ziyao qué le pasaba. Ella inmediatamente lloró aún más fuerte, llorando y contando su calvario. Con voz entrecortada, cada palabra buscando lástima. ¿Yo? Mi compañero y yo estamos atrapados en el desierto. Se nos acabaron el agua y la comida. Fu Xinian. Él es nuestro líder. Es frío e implacable. Acapara los únicos suministros. Y quiere abandonarme aquí. Sin importarle si vivo o muero. Mientras lloraba, observaba furtivamente la expresión del comerciante.
Al ver que el comerciante parecía dudar, añadió más detalles para exagerar. Solo soy una mujer débil. En este desierto, sin agua ni comida, no puedo sobrevivir. Oí que van al oasis ecológico. Por favor, llévenme con ustedes. Haré lo que sea. Puedo lavar y cocinar para ustedes. No seré una carga. hablaba entre lágrimas, con los ojos enrojecidos, el rostro lleno de desesperación y súplica. Quien no supiera la verdad. Probablemente se conmovería. El comerciante líder frunció el ceño, permaneció en silencio un momento. No aceptó de inmediato, ni rechazó tampoco. Solo examinó a Wen Jiyao de arriba abajo con una mirada evaluadora. Al ver esto, Wen Jiyao pensó que tenía esperanza, y lloró aún más lastimosa, incluso se acercó un poco más. Para agarrar el borde de la ropa del comerciante. Pero él la esquivó sin inmutarse. Yo, escondido tras la duna, no podía dejar de reírme para mis adentros. Wen Jiyao. Tu actuación sigue siendo igual que en tu vida pasada. Lástima que has elegido al objetivo equivocado. Sé que el comerciante líder debía estar sospechando en su interior. En el fin del mundo, una mujer débil sola en la intersección del desierto ya es de por sí ilógico. Además, sus palabras eran demasiado perfectas, tan perfectas como si hubieran sido ensayadas. No me apresuré a aparecer, solo observé en silencio, esperando a que el comerciante desenmascarara su fachada. El comerciante líder no creyó fácilmente a Wen Jiyao. Le dijo unas palabras de consuelo a Wen Jiyao. Hizo que sus hombres la llevaran a descansar al lado de la caravana. Decía con la boca, lo pensaré, die, pero en secreto envió a 2 de sus hombres a nuestro campamento de rocas sigilosamente, para verificar lo que había dicho Wen Jiyao. Esos hombres llegaron rápido al campamento, nos encontraron. Ya me imaginaba que el comerciante vendría a verificar, así que les avisé a los supervivientes de antemano para que contaran todo lo que había hecho Wen Jiyao. Los supervivientes ya estaban descontentos con Wen Jiyao. Al saber que el comerciante iba a verificar, todos hablaron por iniciativa propia, contando cómo se disfrazó, cómo se alió con el enemigo, cómo sembró la discordia, y se lo contaron todo a los hombres del comerciante. Además, saqué la carta que Wen Jiyao había escrito a los rebeldes para que los hombres del comerciante la vieran. Además, estaban los registros de los supervivientes sobre los movimientos de Wen Jiyao esos días, y las pruebas de que contactó en secreto con el enemigo. Tras ver las pruebas, los hombres del comerciante pusieron cara de muy malos. Dieron la vuelta inmediatamente y le contaron toda la verdad al comerciante líder. Al conocer la verdad, el comerciante líder se enfureció. Se acercó a Wen Jiyao en el acto, la señaló con el dedo y la reprendió severamente. Mujer hipócrita y desvergonzada, ¿cómo te atreves a inventar mentiras y engañarme? Te aliaste con el enemigo, traicionaste a tus compañeros, y además pretendes, haciendo la víctima, que te lleve al oasis ecológico. Ni siquiera te miras al espejo. ¿Acaso lo mereces? Wen Jiyao palideció ante los insultos del comerciante. Temblaba por todo el cuerpo. Su mirada era de pánico. Instintivamente replicó, no es cierto. No les hagas caso, dicen tonterías. Es Fusinian, él me tendió una trampa. Él les dijo que dijeran eso. Su voz temblaba, sin convicción. Cuanto más explicaba, más parecía culpable. ¿Tendió una trampa? El comerciante soltó una risa fría. Sacó las pruebas. Las pruebas están a la vista. ¿Aún quieres negarlo? Tú escribiste esta carta, ¿verdad? Y alguien te vio contactando en secreto con el enemigo. ¿Tienes algo más que decir? Wen Jiyao miró las pruebas, y ya no pudo decir ni una palabra para defenderse. Las lágrimas cayeron con más fuerza, pero ya no eran de resentimiento, sino de miedo y desesperación. El comerciante no quiso perder más tiempo con ella, y le dijo a su subordinado, échala de aquí. Una mujer tan hipócrita y mentirosa no merece estar en nuestro grupo, ni merece ir al oasis ecológico. 2 subordinados se acercaron, y agarraron a Wen Jiyao y la arrojaron a la arena del camino. Wen Jiyao se desplomó sobre la arena, viendo cómo la caravana de comerciantes se alejaba. Su rostro perdió todo color, totalmente humillada, en un estado lamentable. Yo la seguí en silencio, viéndola regresar al campamento paso a paso. Al llegar al campamento, los sobrevivientes ya sabían la verdad. Todos la miraban con asco y desprecio. Nadie quería dirigirle la palabra. Nadie quería compartir comida o agua con ella. Estaba completamente aislada. En una situación difícil, solo podía acurrucarse en un rincón del campamento, llorando en silencio. Pero ya nadie sentía lástima por ella. Después de ser aislada, Wen Jiyao pasaba días muy duros, y solo podía sobrevivir recogiendo migajas de comida seca que otros dejaban. Cuando tenía sed, bebía un poco de agua sucia del desierto. Estaba tan flaca que había perdido toda forma humana, y su mirada se había vuelto opaca. Pero aún así, el cálculo en sus ojos nunca desapareció. A los pocos días, el manantial subterráneo del campamento se secó por completo, el agua se agotó totalmente, y caímos en una crisis sin precedentes. Sin agua no podríamos aguantar ni unos días, aunque tuviéramos muchas provisiones, no serviría de nada. Reuní a todos para una reunión, y tomé una decisión inmediata. Ahora que el agua se ha agotado, no podemos quedarnos aquí. Recuerdo que hacia el este hay una estación de agua abandonada. Antes era un puesto de caravanas, así que debe tener agua almacenada. Partamos ahora mismo hacia la estación abandonada.
Nadie tuvo objeciones. Empacaron inmediatamente, y se prepararon para partir. Wen Ziyao no tenía salida. Sabía que si no nos seguía, se quedaba en el campamento. Tarde o temprano moriría de sed o hambre. Solo podía hacer de tripas corazón, seguir al final de la fila, sin atreverse a acercarse a nosotros ni a hablar, como una persona invisible. Caminamos unas 6 horas. Durante el camino, todos teníamos la boca seca y estábamos sin fuerzas, solo aguantando con un poco de comida seca. En ese momento, de repente un grupo de bandidos del desierto apareció frente a nosotros. Eran más de una docena, todos armados, con miradas feroces, y nos bloquearon el paso. El jefe de los bandidos era un hombre de cara alto y corpulento, y de mirada feroz. Él nos escaneó con la mirada. Finalmente, sus ojos se posaron en Wen Ziyao y se le iluminaron. Aunque Wen Ziyao estaba desaliñada, tenía buena base. Su aspecto lastimero en ese momento le daba un cierto encanto. El jefe de los bandidos se rió a carcajadas, se adelantó y extendió la mano para tocar la cara de Wen Ziyao. ¿Quién iba a pensar que en este desierto yermo hay una mujer tan bonita? Justo, a mí me falta una mujer. Tú, vente conmigo y sé mi mujer. Te aseguro comida y bebida, y no sufrirás más. Wen Ziyao se asustó muchísimo, retrocedió paso a paso, con el rostro pálido como el papel, y perdió toda su fachada anterior. Llorando y gritando, corrió hacia mí, agarró mi brazo y suplicó desesperadamente. Xinian, sálvame, por favor, sálvame. No quiero irme con él, no quiero ser su mujer. Sálvame rápido. Su mano me apretaba el brazo hasta dolerme. Su llanto era desgarrador, lleno de miedo. Todos los supervivientes me miraron, esperando mi decisión. Bajé la mirada hacia Wen Ziyao, viendo su rostro aterrorizado. En mi corazón no había ni una onda, solo una infinita indiferencia y burla. De repente, solté bruscamente la mano de Wen Ziyao, con un tono frío, y le dije palabra por palabra. ¿Salvarte? Wen Ziyao, este es el camino que elegiste. ¿Con qué derecho me pides que te salve? Mis palabras, como un cuchillo afilado y frío, se clavaron profundamente en el corazón de Wen Ziyao. Ella se quedó atónita. El miedo en su rostro fue reemplazado instantáneamente por desconcierto, y luego fue inundada por la desesperación. Ella miró mis ojos fríos, supo que realmente no la salvaría, y entró en pánico total. El jefe de los secuestradores, al ver esto, se echó a reír a carcajadas, se acercó, agarró a Wen Ziyao por la muñeca y se la iba a llevar. ¿Qué tal? Nadie te salva, ¿eh? Mejor ven conmigo tranquilamente. Si no, te mato. Wen Ziyao temblaba de miedo, las lágrimas caían a raudales. Justo cuando el jefe de los secuestradores iba a llevársela, de repente, como si se aferrara a un último clavo ardiendo, gritó hacia mí. Fu Xinian, de verdad sé que me equivoqué. Te digo, sus suministros están escondidos en una cueva cercana, detrás de esa duna no muy lejos. Esa cueva está muy oculta, hay mucha agua y comida, y también armas. Te digo, sálvame, y te diré dónde está la cueva. Vamos juntos a robar sus suministros. Sus palabras dejaron a todos atónitos. Nadie imaginó que Wen Ziyao fuera tan egoísta. Para salvar su propia vida, traicionó sin dudar a los secuestradores. La ubicación y los suministros de los secuestradores lo reveló todo. El jefe de los secuestradores palideció, y rugió de rabia. Maldita seas. ¿Cómo te atreves a traicionarme? Diciendo esto, levantó el cuchillo que tenía en la mano, y quiso matar a Wen Ziyao. Mis ojos se volvieron fríos, agarré el palo de madera, me lancé de repente, y golpeé la muñeca del jefe de los secuestradores con el palo. El cuchillo que tenía en la mano cayó al suelo, y soltó un grito. Los demás secuestradores, al ver esto, se abalanzaron de inmediato. Grité a los supervivientes, a la acción. Sus suministros están en la cueva de ahí, primero los eliminamos, luego tomamos los suministros. Los supervivientes reaccionaron al instante, tomaron sus armas, y se enfrentaron ferozmente con los secuestradores. Wen Ziyao aprovechó para esconderse detrás de la multitud, se acurrucó en la arena, temblando, sin atreverse a hacer ruido. Mientras los supervivientes luchaban contra los secuestradores, miraban a Wen Ziyao con desprecio y repulsión. Después de esto, todos vieron claramente su naturaleza egoísta. Vieron que para salvarse, era capaz de cualquier cosa. Desde entonces, todos se distanciaron más de ella, e incluso nadie quería hablarle. Gracias a la información que nos dio Wen Ziyao pronto acabamos con los secuestradores y fuimos a la cueva escondida. Allí encontramos muchos suministros y agua, varios cubos llenos de agua y mucha comida, medicinas y armas. Suficiente para que todos aguantemos un buen tiempo. Todos estaban emocionados y se apresuraron a cargar los suministros. Las miradas que me dirigían tenían más respeto y confianza. Después de esto todos me aceptaron más como líder y entendieron aún más que solo siguiéndome podrían sobrevivir en este apocalipsis cruel. Wen Ziyao, al ver que conseguimos muchos suministros, se levantó lentamente de la arena y con descaro se acercó a mí con una sonrisa servil en la cara y un tono humilde. Xinian, me equivoqué, no volveré a hacerlo a partir de ahora, te seguiré bien, no haré más trucos. Perdóname, ¿me das otra oportunidad? Puedo lavar y cocinar para ustedes, vigilar los suministros y no seré una carga. La vi tan servil y me reí por dentro. Mi tono no tenía nada de calidez. ¿Perdonarte? Wen Ziyao, ¿crees que lo mereces? Traicionaste a los compañeros, te aliaste con el enemigo, eres egoísta. Hiciste tantas cosas atroces y ahora, con un simple me equivoqué, ¿quieres que te perdone? Imposible.
La rechacé sin piedad y me giré para organizar a los supervivientes a cargar los suministros sin hacerle caso. La sonrisa de Wen Ziyao se congeló al instante, sus ojos mostraban resentimiento y rencor, pero no podía hacer nada. Solo se quedó en silencio a un lado mirándonos cargar los suministros con mirada siniestra. Sabía que no se rendiría así, no soportaba estar aislada, no soportaba esa vida difícil y efectivamente a los pocos días, oí que Wen Ziyao preguntaba en secreto a un superviviente y se enteró de que Xian Xinzi, el hijo del dueño del oasis ecológico, pasaría pronto por el antiguo puesto de suministros abandonado de camino al oasis ecológico. Xian Xinzi viene de una familia rica, es el hijo único del dueño del oasis ecológico, tiene mucho poder y muchos guardaespaldas y suministros abundantes. Además, dicen que es buena persona y se ablanda fácilmente. Cuando Wen Ziyao se enteró, sus ojos se llenaron de esperanza otra vez. Me di cuenta de que ya estaba planeando algo. Su objetivo era Xian Xinzi. Quería apuntar a Xian Xinzi con su disfraz, ganarse su favor, casarse con un hombre rico del oasis y escapar del sufrimiento del apocalipsis para vivir una vida lujosa. Ella pensaba que Xian Xinzi no era como los comerciantes y que su disfraz engañaría a Xian Xinzi fácilmente. La vi recoger sus cosas a escondidas preparándose para ir al antiguo puesto de suministros y me reí por dentro. Wen Ziyao, eres incorregible. Ya que quieres jugar, jugaré contigo hasta el final. En esta vida no solo destruiré tu sueño de casarte con un rico, sino que te haré pagar un precio más amargo. Wen Ziyao recogió sus cosas y, aprovechando la noche, abandonó el campamento en secreto para dirigirse al antiguo puesto de suministros. Creía que lo hacía sin que nadie se diera cuenta, pero no sabía que cada uno de sus movimientos estaban bajo mi control. Después de que ella se fuera, reuní de inmediato a varios supervivientes de confianza y les expliqué la situación. Wen Ziyao se ha ido al antiguo puesto de suministros. Su objetivo es Xian Xinzi. Quiere, mediante el disfraz, que Xian Xinzi la lleve al oasis ecológico, para casarse con un hombre rico. Miré a todos y dije con voz grave, pienso seguirle el juego, seguirla sigilosamente hasta el antiguo puesto de suministros. Además, ya he contactado con gente del interior del oasis ecológico para que verifiquen la identidad y el itinerario de Xian Xinzi. Por otro lado, reunid cuanto antes todas las pruebas de los crímenes pasados de Wen Ziyao, las cartas en las que confabulaba con el enemigo, los testimonios de su traición a los saqueadores, y las pruebas de cómo engañaba y manipulaba a los demás. Ordenadlo todo. En la entrada del oasis, desenmascararemos su verdadera cara por completo, para que no pueda volver a engañar a nadie. Los supervivientes asintieron y dijeron que estaban dispuestos a colaborar conmigo. Empacamos un poco nuestras cosas, dejamos a 2 personas vigilando el campamento y los suministros, y los demás me siguieron y abandonamos el campamento en silencio, dirigiéndonos hacia el antiguo puesto de suministros. Íbamos rápido, y durante todo el camino mantuvimos la vigilancia, evitando varias zonas donde aparecían bestias y saqueadores, y nos dirigimos al antiguo puesto de suministros. Sabía que Wen Ziyao llegaría antes al puesto, se prepararía, se disfrazaría y esperaría la llegada de Xian Xinzi. Por eso, no nos acercamos al puesto apresuradamente, sino que, detrás de una duna cercana, encontramos un lugar oculto y nos apostamos, observando en secreto cada movimiento de Wen Ziyao. Poco después, recibí un mensaje del personal del oasis ecológico confirmando la identidad y el itinerario de Xian Xinzi. Xian Xinzi pasaría, de hecho, mañana temprano por este antiguo puesto de suministros de camino al oasis ecológico. Llevaba 10 guardaespaldas y bastantes suministros. Además, era realmente de buen corazón, se compadecía fácilmente de los débiles, pero también era muy astuto y no soportaba que lo engañaran. Al mismo tiempo, los supervivientes habían reunido todas las pruebas contra Wen Ziyao, las cartas, los testimonios y las notas que registraban sus movimientos, lo ordenaron todo y me lo entregaron. Al ver las pruebas en mis manos, esbocé una sonrisa fría. Wen Ziyao, tus días de gloria han llegado a su fin. Pasamos la noche apostados tras la duna, y al amanecer del día siguiente, cuando el cielo empezaba a clarear, vimos que Wen Ziyao ya se afanaba en la entrada del antiguo puesto. Se había disfrazado deliberadamente de persona fuerte y bondadosa, ayudando activamente a los supervivientes que descansaban en el puesto, repartiéndoles comida y agua. Y también limpiaba el puesto por iniciativa propia, aparentando ser una persona de buen corazón. Observé su actuación y me reí para mis adentros. El espectáculo está a punto de comenzar. Wen Ziyao fingía esforzadamente en la entrada del puesto de suministros. Un momento ayudaba a los ancianos a ordenar el equipaje, y al siguiente daba comida a los niños. Siempre llevaba una sonrisa suave en el rostro. Parecía una superviviente resistente y amable. Los otros supervivientes alrededor, como esperaba, fueron engañados por su actuación. Uno tras otro le agradecían, alabando su bondad, su capacidad. Wen Ziyao respondía a todos con una sonrisa, mientras de vez en cuando miraba hacia donde llegaría Xian Xinzi. Sus ojos mostraban expectación y nerviosismo. Sabía que Xian Xinzi llegaría pronto. Debía aprovechar esta oportunidad para mostrarle su mejor versión, para ganarse su favor. Aproximadamente 1 hora después, se oyó el sonido de cascos a lo lejos. Un grupo se acercaba hacia el puesto de suministros. Al frente iba un joven, de rostro apuesto, de porte elegante. Le seguían 10 guardaespaldas de gran estatura,
todos armados. Detrás, varios carros cargados de suministros. Era Shen Xinji. Wen Ziyao, al ver su figura, sus ojos se iluminaron. Ajustó al instante su expresión, mostrando una sonrisa suave y ligeramente tímida. Justo entonces, vio en la entrada del puesto a un niño que se había caído en la arena y lloraba a gritos. Wen Ziyao, con un destello en los ojos, se lanzó hacia allí. En el momento en que el niño cayó, se dejó caer a propósito, fingiendo que lo hacía para salvar al niño. Ella misma cayó en la arena, raspándose brazos y rodillas, hasta sangrar ligeramente. No se levantó de inmediato, sino que primero ayudó al niño a ponerse en pie, le sacudió suavemente la arena, y lo consoló con ternura. Pequeñín. No llores, ya está bien. La tía está bien. Su voz era dulce, y sus ojos rebosaban preocupación. Aún tenía un gesto de dolor en el rostro. Se veía amable y fuerte. El equipo de Shen Xinji llegó a la entrada de la estación de suministros. Justo vieron esta escena. Shen Xinji frunció el ceño, se bajó del caballo inmediatamente, caminó rápidamente hacia allí. Le preguntó con preocupación a Wen Ziyao. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Quieres que mi médico te cure las heridas? Wen Ziyao levantó la cabeza. Vio a Shen Xinji. Se le enrojecieron los ojos. Vio. Las lágrimas cayeron, pero se contuvo para no llorar en voz alta. Negó con la cabeza. Con un tono suave y firme. Estoy bien. Señorito. Gracias por preocuparte. Solo es un rasguño superficial. No es grave. Mientras el niño esté bien, eso es lo importante. Shen Xinji miró las heridas en sus brazos y rodillas, y vio su apariencia suave y resistente. Sintió un poco de compasión en su corazón. Su impresión de ella mejoró mucho. Eres muy amable. Por salvar a un niño desconocido, no dudaste en lastimarte, dijo Shen Xinji. Llamó al médico que estaba a su lado, para que curara las heridas de Wen Ziyao. Wen Ziyao se sintió secretamente complacida. Pero en su rostro seguía fingiendo timidez y gratitud. Le agradeció a Shen Xinji. Muchas gracias, señorito. El señorito es realmente una buena persona. Mientras el médico trataba las heridas, Wen Ziyao comenzó a llorar de nuevo, contando su triste historia. Mintió diciendo que fue abandonada por sus compañeros. Deambulando sola en el desierto, sufriendo muchas penurias. Pero aún así insistía en ayudar a los demás. Solo quería encontrar un lugar seguro. Dijo que no pedía nada más. Solo quería ayudar a quienes la rodeaban. Yo observaba desde las sombras, y solo sentía asco. La actuación de esta mujer, dijo, es cada vez mejor. Shen Xinji parecía bastante astuto, pero aún así fue engañado por ella. No paraba de consolarla. Su mirada hacia ella estaba llena de simpatía. La arrogancia que Wen Ziyao ocultaba en sus ojos, la veía claramente. Lo que quería era exactamente este efecto. Shen Xinji probablemente se dejó engañar de verdad por Wen Ziyao. No pasó mucho tiempo antes de que hablara diciendo que iba a llevar a Wen Ziyao al oasis ecológico. Wen Ziyao inmediatamente fingió estar halagada, y se apresuró a rechazarlo diciendo que solo sería una carga para los demás y que no podía causarle problemas. Después de fingir un par de frases, ella aceptó a regañadientes. Tomó la mano de Shen Xinji y lloró aún más fuerte dando las gracias sin parar. Con esa actitud parecía que Shen Xinji era su salvador. Sonreí con desdén por dentro. Cuando ella llegue al oasis, seguramente será la primera en traicionar a Shen Xinji. El momento era el adecuado. Salí con mi equipo. La estación de suministros no es tan grande. En cuanto aparecimos todas las miradas se posaron en nosotros. Cuando Wen Ziyao me vio su expresión cambió al instante tan rápido que apenas se notaba. Luego volvió a poner una cara lastimera y se escondió detrás de Shen Xinji, antes de que pudiera hablar. Ella se adelantó con voz entrecortada y le dijo a Shen Xinji. Xinji es él. Fusinian siempre ha querido robarte los suministros y también intentó secuestrarme para chantajearte y que lo lleves al oasis. Yo me negué y él no dejó de perseguirme. Al oír esto el semblante de Shen Xinji se ensombreció al instante, se giró hacia mí con una mirada llena de desconfianza y hostilidad. Los otros supervivientes empezaron a cuchichear y sus miradas hacia mí se volvieron complejas. Algunos tenían miedo, otros sospechaban. Los que estaban a mi lado se impacientaron, quisieron salir a defenderme, pero los detuve. Miré la cara hipócrita de Wen Ziyao y no sentí nada, solo un odio frío. En mi vida anterior, ella ya hizo esto tergiversando los hechos y haciéndome pasar por traidor. ¿En esta vida todavía quiere repetir la misma artimaña? ¿Qué tonterías estás diciendo?, dije con la voz aún ronca pero con una calma incuestionable. Cuando le he robado algo, y cuando he intentado secuestrarla. Wen Ziyao lloró aún más lastimeramente agarrando el brazo de Shen Xinji y negando con la cabeza sin parar diciendo que yo la estaba maltratando, y que quería matarla para silenciarla. Shen Xinji frunce el ceño. La duda en sus ojos se vuelve más intensa. Él me miró. Y luego miró a Wen Ziyao, que lloraba desconsoladamente. Probablemente sintió que algo andaba mal. Se giró para preguntarle a la persona que lo acompañaba. ¿Has visto que acosara y golpeara a Wen Ziyao? ¿Has visto que intentara robar los suministros? Las personas a su lado negaron con la cabeza. Dijeron que no lo habían visto. Solo que cuando llegaron, vieron a Wen Ziyao fingiendo que ayudaba. Wen Ziyao, al ver esto, se puso más nerviosa. Rápidamente dio un paso adelante. Tomó la mano de Shen Xinji para disculparse. Xinji, no les hagas caso. Todos son gente de Fusinian.
seguro que hablan a su favor. De verdad, no te he mentido. Él realmente quería hacerme daño. Cuanto más se apresuraba, más falsa era su actuación. Las lágrimas caían con fuerza, pero el pánico en sus ojos ya no podía ocultarse. Yo solté una risa fría. No me apresuré a contradecirla. Para lidiar con alguien tan hipócrita, apresurarse a explicar solo te pone en desventaja. Presentar pruebas es la respuesta más contundente. Me giré hacia Xiaolin, que estaba en el grupo. Xiaolin antes estuvo conmigo, y fue testigo de cómo Wen Ziyao, para salvarse, traicionó a los asaltantes que estaban con ella, y además retrasó deliberadamente a sus compañeros, para que esos se convirtieran en alimento de las bestias. Xiaolin, cuéntanos, ¿cómo es la Wen Ziyao que has visto? ¿Cómo es? Xiaolin asintió, dio un paso adelante, frente a todos, y contó todo lo que había visto aquel día sin omitir nada. Habló muy claro, sin añadir ni quitar nada, pero describió el egoísmo y la maldad de Wen Ziyao, con toda claridad. Cómo traicionó a los asaltantes, cómo retrasó el tiempo a propósito, cómo vio a sus compañeros ser despedazados por bestias sin inmutarse. En cuanto Xiaolin terminó de hablar, el refugio se quedó en silencio al instante. Todos miraron a Wen Ziyao. La compasión en sus ojos se transformó en sospecha y repulsión. El rostro de Shen Xinzi se volvió completamente frío. Soltó la mano de Wen Ziyao, dio un paso atrás, y la miró fijamente con ojos penetrantes. Su tono estaba lleno de frialdad. Lo que dijo, ¿es verdad? Wen Ziyao palideció. Temblaba por todo el cuerpo. No paraba de repetir con la boca. No es cierto, os está mintiendo. Yo no hice eso. Pero sus disculpas ya parecían tan débiles e inútiles. Yo me quedé a un lado, viendo su aspecto aterrado, sin sentir ni una pizca de compasión. Esto solo es el principio. Wen Ziyao, lo que me debes, poco a poco, te lo cobraré todo. Shen Xinzi no volvió a interrogar a Wen Ziyao. Con el ceño fruncido, nos guió hacia la entrada del oasis ecológico. La estación de suministros estaba a mediodía de camino del oasis. El tiempo en el desierto cambia en un instante. No habíamos caminado mucho cuando en la distancia se levantó arena amarilla. El viento se hizo más fuerte, la tormenta de arena llegó de repente. El viento furioso golpeaba nuestra cara con grava, dolía mucho. Solo pudimos agacharnos en el suelo tapándonos la boca y la nariz intentando mantener el equilibrio. En el caos oí a Wen Ziyao gritar, ¡ay! Y luego se escuchó su llanto lastimero. Xinzi, me caí. Me duele mucho la pierna. No puedo levantarme. Sin mirar, ya sabía que estaba fingiendo otra vez. Con la tormenta de arena, la visibilidad era borrosa. Se cayó a propósito solo para que Shen Xinzi se distrajera y la cuidara, aprovechando para ganarse su favor. Quizás incluso buscaba una oportunidad para eliminarme, pero no esperaba que esta caída arruinaría sus propios planes. Shen Xinzi, como era de esperar, se detuvo y extendió la mano para ayudarla. Justo al tocar el brazo de Wen Ziyao una carta doblada cayó de su pecho, el viento la llevó hasta los pies de Shen Xinzi. Shen Xinzi, frunciendo el ceño, recogió la carta y la leyó lentamente a la luz tenue. Podía ver claramente cómo su rostro se oscurecía cada vez más. La mano que sostenía la carta tenía los nudillos blancos. Esa carta la había puesto yo a propósito en ella antes. Ya lo sabía en mi vida pasada que ella se había aliado con los enemigos externos del desierto para, traicionando a los supervivientes y filtrando información del oasis, obtener la protección de los enemigos y así poder entrar al oasis y casarse con un hombre rico. Esta carta es la prueba de su conspiración con los enemigos. En ella escribió que revelaría la ubicación de la entrada del oasis a los enemigos y la situación de los suministros de Shen Xinzi. Wen Ziyao vio esa carta y su rostro se puso pálido al instante. Presurosa, intentó arrebatarla Xinzi. Esa no es mía, no lo creas. Devuélvemela rápido. Su reacción confirmó aún más la autenticidad de la carta. Shen Xinzi dio un paso atrás de repente mirándola fríamente con un tono helado. ¿Qué es esto? La tormenta de arena continuaba. Pero ya nadie se preocupaba por el viento y la arena. Todas las miradas estaban en Wen Ziyao y Shen Xinzi llenas de shock y repulsión. Yo estaba a un lado observando todo con frialdad. La función apenas comenzaba. Wen Ziyao estaba tan nerviosa que no sabía qué hacer. Se lanzó a quitarle la carta a Shen Xinzi, mientras seguía excusándose. Xinzi, de verdad que no. Es Fu Xinian quien me ha tendido una trampa. Él puso la carta a propósito en mi ropa, para arruinarme. No le creas. Mientras hablaba, me miraba. Sus ojos estaban llenos de rencor y pánico, como si yo fuera realmente quien la había incriminado. Sonreí con desdén, di un paso adelante, saqué una grabadora del bolsillo, y también algunas fotos, y 2 sobrevivientes. Ellos fueron acusados falsamente por Wen Ziyao antes, personas a las que ella perjudicó. Incriminarte. Presioné el botón de reproducción de la grabadora. Inmediatamente se oyó la conversación de Wen Ziyao con el enemigo. Su tono era adulador y malvado. Claramente decía cómo iba a traicionar a Shen Xinzi, cómo filtraría información del oasis, cómo eliminaría a este estorbo. Le pasé las fotos a Shen Xinzi. En las fotos, se veía a Wen Ziyao desperdiciando suministros a escondidas. Tiró el agua que Shen Xinzi le dio porque la consideraba sucia, tiró las galletas de supervivencia en el desierto porque no le gustaban, y se reunió en secreto con gente del enemigo, sonriendo con suficiencia. Estas fotos, las tomé yo mismo viendo cómo las hacían. Y estos dos,
son personas a las que acusaste falsamente. ¿Te atreves a decir que no hiciste estas cosas? Los dos sobrevivientes dieron un paso adelante, frente a todos, contaron cómo Wen Ziyao los acusó falsamente de esconder suministros, cómo los perjudicó deliberadamente, haciendo que casi los mataran bestias extrañas. Hablaron de manera directa y sincera, sin exagerar ni una palabra. Cada palabra, como un martillo, golpeó con fuerza la máscara de hipocresía de Wen Ziyao. Las excusas de Wen Ziyao, ante estas pruebas, parecían tan pálidas e impotentes. Se desplomó en el suelo, pálida, temblando por todo el cuerpo, ya no podía llorar, sus ojos llenos de desesperación. Shen Xinzi sostenía la carta, escuchaba la grabación, miraba las fotos, y también a los dos sobrevivientes. Su rostro estaba tan sombrío que parecía que iba a llover. El frío que desprendía era más gélido que el viento nocturno del desierto. «Basta», gritó Shen Xinzi, mirando fijamente a Wen Ziyao con ojos penetrantes. «¿Hasta cuándo vas a seguir excusándote? Dices que eres buena, que solo quieres sobrevivir, pero ¿cuál de estas cosas que has hecho es buena? Eres una persona calculadora, hipócrita y desvergonzada». Miré a Wen Ziyao aterrorizada, sin sentir ni una pizca de lástima. Esta es su verdadera cara. En mi vida anterior, me engañó con su hipocresía toda la vida. En esta vida, haré que delante de todos, pierda su reputación y quede en la ruina. Shen Xinzi temblaba de rabia. Después de escuchar todas las pruebas, no pudo contenerse más. Empujó a Wen Ziyao en ese mismo momento. Wen Ziyao perdió el equilibrio. Cayó con fuerza en la arena. Diri. Se raspó la comisura de los labios. Pero ella no sintió el dolor, solo miraba fijamente a Shen Xinzi, con los ojos llenos de súplica. Xinzi, me equivoqué, de verdad me equivoqué. ¿Me das otra oportunidad, por favor? Wen Ziyao se levantó llorando. Intentó tomar la mano de Shen Xinzi, pero Shen Xinzi la esquivó bruscamente. Shen Xinzi la miró, sin una pizca de compasión en los ojos, solo frío desprecio y enfado. ¿Oportunidad? Shen Xinzi soltó una risa fría, con un tono lleno de sarcasmo. Jugaste con mis sentimientos, traicionaste a los supervivientes, conspiraste con el enemigo, y casi filtras información del oasis. Alguien como tú no merece una oportunidad. Dices que quieres entrar al oasis, buscar un lugar seguro, pero todo lo que has hecho solo traerá desastre al oasis. Dicho esto, Shen Xinzi se giró hacia sus hombres y ordenó con firmeza: rodeadla, expulsadla del equipo ahora mismo. De ahora en adelante, nunca se le permitirá acercarse al oasis ecológico. Si la vuelvo a ver, actuad de inmediato. Los hombres de Shen Xinzi se adelantaron y rodearon a Wen Ziyao, mirándola con recelo, evitando que escapara. Wen Ziyao entró en pánico, se dejó caer al suelo y gimió entre lágrimas. No, no quiero ser expulsada del equipo, quiero entrar al oasis. Quiero casarme con un hombre rico. No pueden hacerme esto. Su sueño de siempre era entrar al oasis ecológico, y mediante su farsa, casarse con alguien adinerado del oasis, escapar así del sufrimiento del desierto y vivir sin preocupaciones. Pero ahora, con una sola palabra de Shen Xinzi, su sueño se hizo añicos. No solo no podría entrar al oasis, sino que sería expulsada para siempre del equipo, abandonada en este peligroso desierto, y tarde o temprano la matarían bestias o enemigos. Los demás supervivientes no sintieron ninguna compasión. La miraban con frío desprecio, y algunos incluso maldecían en voz baja, diciendo que se lo merecía. Yo me quedé al lado, observando con indiferencia su colapso y lamentos, sin sentir nada en mi interior. Se lo tenía merecido. En mi vida anterior, me lo debía a mí, y a los supervivientes a los que mató. Al final, todo se paga. Los hombres de Shen Xinzi escoltan a Wen Ziyao, la llevan al borde del desierto y la sueltan. Le advierten fríamente que no se acerque más al oasis ni al grupo. Wen Ziyao se desploma en la arena, mira nuestra figura que se aleja. Finalmente deja caer todas sus máscaras, y gatea hacia mí llorando desconsolada. Xinian Fu, Xinian, te lo ruego. Por favor, perdóname, ¿sí? Ella se agarra a mi pierna, llora desgarradoramente con el pelo revuelto. La cara llena de arena y lágrimas, ya no queda rastro de su ternura y elegancia de antes. Sé que he hecho mal. No debí engañarte, no debí traicionarte, no debí aliarme con el enemigo. Me arrepiento de verdad, me arrepiento. Llévame contigo. Al oasis, ¿sí? Ella, mientras llora, no deja de postrarse golpeando su frente contra la arena ardiente. Pronto se raspa la piel y brota sangre, pero yo, al mirarla, no siento ni una pizca de compasión, solo un frío odio y entumecimiento. Me inclino lentamente y aparto su mano de un empujón con un tono frío, sin una pizca de calidez. ¿Perdonarte? ¿Lo mereces? Estaba ofuscada, me equivoqué. De verdad me equivoqué. Xinian, te ruego que me des otra oportunidad, te compensaré bien. Wen Ziyao llora aún más fuerte. No deja de arrepentirse, pero su arrepentimiento llega demasiado tarde. ¿Compensarme? Suelto una risa fría. Lo que me debes es una vida, es una confianza de toda la vida. ¿Cómo vas a compensarme? Nigo, todo esto es lo que te mereces. Es el camino que tú misma elegiste, tienes que recorrerlo, aunque sea de rodillas. Dicho esto, no la miro ni una vez más, me giro y les digo a Shen Xinzi y a los supervivientes: vámonos, vamos al oasis. Lidero al grupo y avanzamos paso a paso. Detrás, llegan los lamentos desesperados de Wen Ziyao cada vez más lejanos hasta que son ahogados por el viento del desierto. No miro atrás ni siento el más mínimo apego. La venganza de la vida pasada en esta vida por fin se ha cumplido a medias. Nos deshicimos de Wen Ziyao.
Apretamos el paso. El camino fue tranquilo. No nos topamos con bestias ni enemigos. Poco después, llegamos a la entrada del oasis ecológico. La entrada estaba fuertemente custodiada. Había una docena de guardias uniformados, armados, vigilando a todo el que se acercaba. Además, muchos equipos de monitoreo, para evitar intrusiones. Nada más acercarnos, los guardias levantaron sus armas y nos advirtieron con severidad: alto, no se acerquen. Zona restringida del oasis. Personal no autorizado, prohibido el paso. Shen Xinzi dio un paso al frente. Sacó su placa de identidad y se la entregó al guardia. Soy Shen Xinzi. Traigo supervivientes. Queremos establecernos en el borde del oasis. El guardia tomó la placa, verificó los datos, nos miró, aún con recelo. Sabía que los guardias del oasis son siempre meticulosos, no dejan entrar a cualquiera. Incluso con la garantía de Shen Xinzi, debíamos mostrar suficiente sinceridad y fuerza. Di un paso al frente y puse los suministros que habíamos recolectado: agua purificada, galletas comprimidas, pieles de bestias, para hacer equipo de protección frente al guardia. También entregué todas las pruebas de la conspiración de Wen Ziyao, la carta, la grabadora, las fotos, y el testimonio del testigo. Se lo entregué todo al guardia. Señor guardia, de verdad queremos establecernos en el oasis, no causaremos problemas. Dije con tono calmado. Estos suministros son nuestra muestra de sinceridad. Estas pruebas son nuestra carta de presentación para el oasis. Ya expulsamos a Wen Ziyao del grupo. El asunto de su confabulación con el enemigo está resuelto. No permitiremos que filtre más información del oasis. Dicho esto, demostré mi fuerza en el acto, golpeé una roca con el puño y se resquebrajó al instante. Los demás supervivientes también mostraron sus habilidades. Unos eran buenos en combate, otros en reparaciones, otros en buscar suministros. Gente útil para el oasis. Los guardias, tras verlo, verificaron las pruebas y los suministros, y su actitud se suavizó. El guardia al mando asintió, devolvió la placa a Shen Xinzi y con tono más cordial dijo: Señor Shen, todo en orden. Señor Fu, gracias por las pruebas. Y por su sinceridad, según las normas del oasis, se les permite establecerse en el borde, luego les asignarán alojamiento y recursos. Además, nuestro jefe ha oído hablar del señor Fu, admira su fuerza y responsabilidad, y lo invita al interior del oasis para una reunión, dijo el guardia. Asentí y acepté. Reunirse con el jefe del oasis para nosotros era algo bueno. Shen Xinzi lleva a los supervivientes al borde del oasis, familiarizarse con el entorno, instalarse yo, en cambio, sigo al guardia hacia el interior del oasis. El interior del oasis y el desierto son como dos mundos diferentes. Aquí no hay arena amarilla ni calor abrasador. Hay agua clara en el río, hay plantas verdes y frondosas y casas ordenadas, el aire tiene el aroma fresco de la vegetación, es un verdadero paraíso en el desierto. El guardia me lleva frente a una lujosa mansión y me dice que el dueño del oasis me espera dentro. Arreglo la ropa, abro la puerta y entro. La mansión está decorada de forma sencilla pero elegante. Un hombre con traje de mediana edad y aspecto sereno está sentado en el sofá. Al verme entrar se levanta sonriendo y extiende la mano. Señor Fu, he oído mucho de usted, soy el dueño del oasis Chen Chengyu. Estrecho su mano y digo con tono tranquilo: señor Shen, es usted muy amable. Nos sentamos en el sofá. Chen Chengyu me sirve un vaso de agua y va directo al grano. Señor Fu, su historia ya la he oído en el desierto. Poder unir a los supervivientes y desenmascarar a Wen Ziyao, obtener pruebas de su conspiración con el enemigo, es muy hábil y muy responsable. Sonrío, sin falsa modestia. Señor Shen, me halaga. Solo quiero llevar a los supervivientes para que vivan bien. Luego, mis experiencias de supervivencia en el desierto se las cuento a Shen Chengyu una por una. Cómo sobrevivir bajo el calor abrasador y la amenaza de las bestias, cómo encontré a esos supervivientes, cómo los uní. Cómo desenmascaré a Wen Ziyao y mi deseo de que los supervivientes tengan una vida estable, mi plan para defendernos de los enemigos externos. Shen Chengyu escucha con mucha atención, de vez en cuando asiente. La admiración en sus ojos se hace más intensa cuando termino de hablar. Él reflexiona un momento y dice: Señor Fu, admiro mucho sus ideas y habilidades. El borde del oasis siempre ha sido un caos, los supervivientes luchan por su cuenta, a menudo hay conflictos y son vulnerables a los ataques de bestias y enemigos. Necesita urgentemente a alguien capaz y responsable para gestionarlos y mantener la seguridad del oasis. Quiero nombrarlo líder de los supervivientes del borde del oasis para que gestione a todos los supervivientes allí, establezca las reglas de supervivencia, distribuya suministros y tierras y los guíe para defenderse de bestias y enemigos. Convierta el borde del oasis en un lugar seguro y estable para vivir. Shen Chengyu me mira y dice con firmeza: te proporcionaré suficiente apoyo, suministros, armas y la tecnología del oasis, siempre que puedas hacer bien este trabajo. Esto es justo lo que quiero, poder llevar a los supervivientes a una vida estable y tener suficiente fuerza para defendernos de los enemigos y evitar que la tragedia del pasado se repita. Asiento y digo solemnemente: señor Shen, puede estar tranquilo, no le defraudaré. Al regresar del interior del oasis reuní inmediatamente a todos los supervivientes en los bordes del oasis, anuncié el nombramiento de Shen Chengyu. Los supervivientes estaban muy contentos.
Todos dijeron que estaban dispuestos a obedecer mi administración. Después de todo, en este planeta desértico, tener un líder capaz y responsable que los lleve a vivir bien es algo muy difícil. No perdí el tiempo y empecé a integrar las fuerzas de los supervivientes. Primero, establecí estrictas reglas de supervivencia, prohibí las peleas internas, prohibí acaparar suministros, prohibí traicionar a los compañeros. Todos distribuyen según el trabajo. Los capaces obtienen más por trabajar más. Los ancianos, débiles, enfermos y discapacitados son cuidados por todos. Además, prohibí a cualquiera salir del borde del oasis sin permiso. Si necesitan salir a buscar suministros deben ir en equipo o tomar medidas de protección para evitar encontrarse con bestias y enemigos externos. Una vez establecidas las reglas, empecé a distribuir el agua y la tierra en el borde del oasis. Hay un pequeño río en el borde del oasis, el agua es relativamente suficiente. Asigné a una persona encargada de gestionar el agua, distribuirlo razonablemente y prohibí que nadie la desperdiciara. La tierra se distribuyó según el número de personas por hogar para que los supervivientes cultivaran tierras baldías y plantaran cultivos resistentes a la sequía. Así podríamos deshacernos lentamente de la dependencia de las galletas de racionamiento y lograr la autosuficiencia alimentaria. Luego, llevé a los supervivientes a empezar a construir casas. Usamos la madera del oasis, piedras y materiales abandonados recogidos del desierto. Casas simples pero sólidas se fueron construyendo poco a poco. Todos tenían roles claros. Unos cortaban leña. Otros levantaban paredes. Unos ponían techos. Aunque era duro en el rostro de cada uno había una sonrisa de esperanza. Ya no había la desesperación y el entumecimiento del desierto anterior. Además de esto también empecé a entrenar a los supervivientes. Aunque el borde del oasis es relativamente seguro, de vez en cuando entran bestias y fuera merodean enemigos. Solo mejorando la fuerza de todos, podremos realmente resistir el peligro. Cada día llevaba a los supervivientes jóvenes y fuertes a entrenar en combate. Les enseñaba cómo usar armas, cómo esquivar ataques de bestias, cómo sobrevivir en el desierto. A los ancianos y débiles les enseñaba técnicas básicas de protección y métodos para encontrar suministros. Los días pasaban y el borde del oasis cada vez tenía mejor aspecto. Casas ordenadas, tierra fértil, los supervivientes convivían en armonía, ya no había el caos anterior. La fuerza de todos también había aumentado considerablemente. Ya no eran esos supervivientes que eran maltratados y solo buscaban sobrevivir pasivamente. Al ver todo esto me sentía muy aliviado. Esta era la vida que quería y la estabilidad que anhelaba en mi vida anterior. Cae la noche. El campamento en el borde del oasis está iluminado. Cada hogar brilla con una luz tenue. De vez en cuando llegan risas y alegría. Parece especialmente cálido. Estoy solo. De pie en la colina en el borde del oasis, mirando el animado campamento abajo, la brisa nocturna acaricia mi rostro, trayendo el aroma fresco de la hierba. Siento una mezcla de emociones en mi vida anterior. Estaba aquí engañado por Wencillao, calumniado, finalmente empujado hacia una manada de bestias, murió miserablemente en el desierto antes de morir, lleno de desesperación y resentimiento en ese momento. Nunca imaginé que podría tener la oportunidad de renacer, que podría tener la oportunidad de vengar los agravios de mi vida anterior, y podría tener la oportunidad de guiar a los supervivientes hacia una vida estable. En esta vida, he renacido. Descubrí el disfraz de Wencillao, desenmascaré su verdadera naturaleza. Ella recibió el castigo que merecía, vengué por completo los agravios pasados. Uní las fuerzas de los supervivientes, gané el aprecio de Shen Chengyu. Me convertí en el líder del borde del oasis, guiando a todos, cultivando tierras, construyendo casas, entrenando fuerzas. Poco a poco, el borde del oasis se convirtió en un lugar seguro y estable para sobrevivir. Justo en ese momento, en el desierto lejano se escuchó un grito desgarrador. Inmediatamente después el grito desapareció. Solo quedó un silencio infinito. La gente del campamento, al escuchar el rugido, no mostró ningún pánico ni un ápice de compasión. Todos sabían que era Wencillao, a quien habíamos abandonado. Siendo devorada por las bestias, nadie la compadecía. A su final, fue su propia elección. Ella se lo buscó al escuchar ese rugido. No sentí ninguna emoción, solo una calma de que todo había terminado. La venganza finalmente había terminado. El dolor y el resentimiento de mi vida anterior también podían dejarse atrás. Levanto la vista hacia el cielo nocturno. Las estrellas están especialmente brillantes, iluminan todo el desierto. También iluminan nuestro camino. Sé que la venganza es solo el comienzo. Mi nueva vida, la nueva vida de todos nosotros, los supervivientes, apenas está comenzando. De ahora en adelante, ya no soy aquel cegado por el amor, el Fusinian que se dejaba engañar. Soy el líder de los supervivientes del borde del oasis. Voy a guiar a todos, en este planeta desértico, a luchar por sobrevivir, a defendernos de los ataques de bestias y enemigos externos, a cultivar más tierras, a construir un hogar mejor, a crear un espacio que nos pertenezca, a lograr la redención personal, y también la renovación de todos nosotros.